Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 7. En los módulos anteriores habíamos estado tratando lo que es lo correspondiente a la estructura secuencia, las instrucciones de lectura, de asignación, lo que es la evaluación de expresiones. Por consiguiente, vamos a hacer hoy unos pequeños ejemplos con los cuales agrupemos varios de los temas que hemos estado tratando. Comencemos con un primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo será elaborar un algoritmo en el cual se le dan dos datos. Cada uno de esos dos datos corresponde al radio de un círculo. Vamos a calcular el área de una corona circular. Vamos a leer un radio que será el radio externo y otro que será el radio interno. Y con base en esos dos datos, nuestro algoritmo debe calcular e imprimir el radio de la corona circular. Con base en lo que hemos estado diciendo, lo primero que vamos a hacer cuando se elabore un algoritmo es análisis del algoritmo planteado o del problema planteado. Nuestro análisis será el siguiente. El análisis incluye determinar lo que es la entrada de datos Los datos de entrada ya hemos dicho que serán dos radios. Un radio vamos a llamarlo R1 y otro radio vamos a llamarlo R2. Recordemos que los datos con los cuales uno trabaja se les asigna cierto nombre para que la máquina pueda identificarlos en su proceso. R1 me representará el radio externo y R2 me representará el radio interno. La segunda parte del análisis corresponde a los datos de salida. El dato de salida que necesitamos calcular es el área de la corona circular. El área, por consiguiente, será nuestro dato de salida. Y a ese dato le asignamos un nombre, el cual lo llamamos área. Los cálculos que debemos efectuar con los datos de entrada será determinar el área con base en la fórmula conocida para la corona circular. El área de una corona circular, según las matemáticas, será 314 que multiplica el radio 1 al cuadrado menos el radio 2 al cuadrado. El radio 1 es para el círculo externo y el radio 2 para el círculo interno. Luego de que hemos definido cuáles son los datos de trabajo y cuál es el resultado que se desea producir, podemos pasar a escribir nuestro algoritmo. Escribamos el nombre del algoritmo. Nuestro algoritmo lo llamamos área de la corona. Cuando vamos a escribir un algoritmo, es importante definir los nombres de los datos con los cuales se desea trabajar. Por consiguiente, vamos a comenzar con una sección llamémosla variables, y en esa sección vamos a identificar cuáles son los nombres de las variables con su correspondiente tipo.
Las variables las hemos denominado R1, R2 y área. Cuando uno define variables debe especificar el tipo, puesto que es muy importante para el resultado que se obtiene, según vimos en un módulo anterior. Esas tres variables que vamos a utilizar van a tener un tipo numérico real. Luego de que hemos definido cuáles son las variables con las que se trabajan, procedemos a escribir las instrucciones. Para identificar que comienzan las instrucciones de un programa, escribimos siempre la palabra inicio. A continuación, le decimos que lea los datos correspondientes a la entrada. Le decimos que lea R1 y R2. Con base en esos datos, efectuamos los cálculos correspondientes. Escribimos una expresión la cual represente la fórmula que habíamos dicho para el área de una corona circular. Área será igual a 314, el operador de multiplicación el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Con esa fórmula estamos calculando el área de la corona circular. Luego de efectuar los cálculos, procedemos a imprimir los resultados. Utilizamos nuestra instrucción escriba y escribimos los datos de entrada R1, R2 y el dato de salida. Con esto terminamos de escribir las instrucciones correspondientes a esa tarea que se debe ejecutar. Escribimos nuestra palabra clave fin que indica que se terminaron las instrucciones del algoritmo. Y por último, cerramos el algoritmo. Fin. Área de la corona. Y ahí tenemos un ejemplo en el cual hemos agrupado todos los temas que hemos tratado hasta el momento. Tenemos lo que es definición de variables, cada variable especificando el tipo. Lea R1 y R2, instrucción de entrada. Una instrucción de asignación en la cual utilizamos expresiones, constantes, operador de multiplicación y entre paréntesis cada uno de los datos elevado al cuadrado. Y la instrucción de salida, que es la instrucción escriba. Fin del algoritmo y fin de área de la corona. Ese es un algoritmo con el cual hacemos uso de lo que hemos tratado hasta ahora. Para complementar mejor los temas que hemos visto anteriormente, vamos a desarrollar otro algoritmo con el cual también hacemos uso de lo que hemos tratado hasta el momento. Este segundo algoritmo que vamos a presentar como ejemplo será el siguiente. Vamos a elaborar un algoritmo en el cual vamos a leer el nombre de dos empleados, vamos a leer
el salario actual de cada empleado, vamos a leer el porcentaje de aumento de cada empleado. Y con base en esos datos vamos a calcular el nuevo salario y vamos a imprimir para cada empleado el salario anterior, el porcentaje de aumento y el nuevo salario. Los datos de entrada, según nuestro enunciado, será el salario del empleado 1, el salario del empleado 2, porcentaje de aumento para el empleado 1 y porcentaje de aumento para el empleado 2. Para cada uno de estos datos vamos a definir un nombre con el cual se identificarán y con los cuales trabajará nuestro algoritmo. Vamos a llamar esos nombres SE1 para el salario del empleado 1, SE2 para el salario del empleado 2, PAE1 que me indicará el porcentaje de aumento del empleado 1, y PAE2 el porcentaje de aumento para el empleado 2. Estos son los datos que va a leer nuestro algoritmo y con los cuales va a hacer los cálculos que se pidieron. La segunda parte correspondiente al análisis es definir los datos de salida. Los datos de salida incluye determinar el aumento del empleado 1, el aumento del empleado 2 y el nuevo salario de cada uno de los empleados. Vamos a llamar AU1 el aumento para el empleado 1. AU2 el aumento para el empleado 2. NS1 el nuevo salario del empleado 1 y NS2 el aumento, el nuevo salario del empleado 2. Hemos definido cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida con sus respectivos nombres. Los cálculos consisten en determinar el aumento y el nuevo salario para cada empleado. El aumento se obtiene multiplicando el salario actual por el porcentaje de aumento y el nuevo salario se obtendrá sumándole al salario actual el aumento correspondiente. Los cálculos son entonces determinar aumento. El aumento, ya hemos dicho, es el salario actual por el porcentaje de aumento. Y el nuevo salario será el salario actual más el aumento. Esta parte de análisis siempre será muy importante para el éxito de un buen algoritmo. Con base en el análisis, entonces procedemos a escribir el algoritmo. A todo algoritmo le asignamos un nombre. Vamos a llamar este algoritmo aumentos. Dentro del cuerpo del algoritmo, lo primero será definir las variables con las cuales se van a trabajar.
Las variables las hemos definido acá en la parte correspondiente al análisis. Las hemos llamado SE1, SE2, PAE1 y PAE2. AU1, AU2, NS1 y NS2. Y especificamos cuál es el tipo de datos que se va a representar en cada una de esas variables. Esas variables que vamos a trabajar serán todas de tipo numérico y podrán tener datos reales. A continuación procedemos a escribir las instrucciones. Para escribir las instrucciones siempre escribimos la palabra inicio, lo primero que haremos es leer los datos de entrada, salario del empleado 1, salario del empleado 2, porcentaje de aumento para el empleado 1 y porcentaje de aumento para el empleado 2. Luego de que hemos leído los datos de entrada, procedemos a efectuar los cálculos. El aumento para el empleado 1 será el salario del empleado 1 multiplicado por el porcentaje de aumento del empleado 1. El aumento para el empleado 2 es el salario del empleado 2 multiplicado por el porcentaje de aumento del empleado 2. Habiendo calculado los aumentos, procedemos a calcular el nuevo salario. El nuevo salario del empleado 1 será el salario del empleado 1 más el aumento del empleado 1. Y el nuevo salario para el empleado 2 es el salario del empleado 2 más el aumento del empleado 2. Ya hemos calculado cuáles son los datos de salida, procedemos a producir el informe. El informe lo hacemos con la instrucción escriba. Utilizamos nuestra instrucción escriba escribimos un mensaje para describir a quién pertenecen los datos que se van a imprimir. El salario del empleado 1, el porcentaje de aumento del empleado 1, el aumento del empleado 1, y el nuevo salario para el empleado 1. Para el empleado 2 utilizamos otra instrucción escriba para poder diferenciar
cuáles son los datos correspondientes a cada empleado. Nuestra instrucción escriba producirá el mensaje descriptivo empleado 2 y los datos correspondientes al empleado 2. Salario empleado 2. Porcentaje de aumento para el empleado 2. Aumento para el empleado 2. Y nuevo salario del empleado 2. El hecho de que tengamos dos instrucciones escriba tiene la siguiente implicación. Los datos correspondientes a la primera instrucción escriba se imprimirán en una línea. Y el hecho de que tengamos otra instrucción escriba implicará que los datos correspondientes al empleado 2 se escribirán en la línea siguiente. Hemos terminado las instrucciones correspondientes a ese algoritmo. Utilizamos nuestra palabra clave fin. Hemos terminado el algoritmo. Y escribimos fin aumentos. Y este es un segundo ejemplo con el cual hemos hecho uso de todas las instrucciones que hemos tratado hasta el momento. Las instrucciones de lectura, instrucción de escritura, instrucción de asignación, utilizando expresiones en el lado derecho. Y con esto considero que podemos comenzar a tratar el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a considerar ya pertenece a la estructura decisión. En el próximo módulo trataremos entonces lo correspondientes a esta estructura con sus correspondientes instrucciones, la forma general de cada una de ellas y la aplicación que tiene en la elaboración de algoritmos. Así hemos llegado al final del módulo 7. En nuestro próximo módulo trataremos lo correspondiente a la estructura decisión. Muchas gracias.